Bien, Pablo Quintero es politólogo, es nuestro invitado esta tarde, el martes 1 de febrero. Estábamos hablando de lo que hoy es esta realidad política en nuestro país, la desconexión que no solamente nuestro invitado, otros voceros que han estado en nuestros estudios han dicho que existe entre el ciudadano y los dirigentes políticos. ¿Es posible reconectar al ciudadano con esos mismos líderes que hoy no tienen credibilidad según las encuestadoras, que tienen un nivel de rechazo casi similar al que pretenden también cambiar en el poder o casi similar a quienes le adversan en el tablero político? ¿Es posible con estos mismos? Sí es posible. Yo creo que es un tema de esfuerzo y de voluntad política también, pero un asunto de entender dónde está la mente en este momento del venezolano. Pero antes de reconectar, Carlos, lo importante es el reencuentro del político con la gente y la rendición de cuentas, la explicación, eso es importante. Aquí se perdió eso. Fíjate que hay actores políticos que en el 2019 prometieron una cosa, eso que llaman ceso de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Hasta el sol de hoy no se le ha explicado al venezolano qué pasó con eso, por qué eso no funcionó, por qué la estrategia fracasó. Y yo creo que es un acto de humildad normal que la ciudadanía le generaría valor, le daría valor a eso. El hecho de que el político explique dónde están sus desaciertos y que diga, mira, yo me equivoqué. O también el hecho de que algunos renuncien. ¿Cómo es eso que en otros países del mundo tú ves que las renuncias políticas son algo normal y le dan paso a otras generaciones? Una derrota electoral, Claro, eso se visualiza. Eso se visualiza, una derrota electoral y muchas derrotas electorales han habido aquí en Venezuela. Los mismos actores, 20 años con las mismas caras, los mismos actores políticos insistiendo. Yo creo que también, o sea, parte de la reflexión y parte de la renovación política tiene que trazarse en eso, bueno, no es que todo el mundo renuncie, pero sí, yo sí considero que hay que darle paso a generaciones de políticos jóvenes que están ahorita dando la tarea y muy buena tarea en Venezuela y tienen futuro en el país. Por otro lado, yo creo que hay que hacer una profunda reflexión en base a qué tiene hoy la oposición y qué quiere la oposición. Porque si la oposición quiere un cambio de gobierno, está hoy en día en la capacidad de la oposición de cambiar a Nicolás Maduro por la vía de la fuerza, por ejemplo, como algunos actores políticos lo plantean, o por la vía electoral. Son algunas de las cosas que deben preguntarse. ¿Hasta qué punto Venezuela va a depender de la comunidad internacional? ¿Va a seguir siendo Estados Unidos el generador de la línea política de la oposición de Venezuela? ¿Va a seguir siendo la comunidad internacional que va a dictar los pasos a seguir de la posición de Venezuela, llámese G4, G5, G6 o G2? Yo creo que esas son cosas importantes que hay que darse este año y yo creo que parte también de lo que debe hacer el chavismo es, porque uno a veces habla solamente de la oposición, pero aquí también la crítica también debe ir para el chavismo. Yo creo que que también tiene un aprendizaje de todo este proceso de 2021. Tienen un gran aprendizaje. El primero es que la desconexión les pasa factura en lo electoral. Descuidaron Barinas, descuidaron a la gente de Barinas y la perdieron. Por otro lado es solucionar la crisis, más allá de política, la crisis social que vive el venezolano. Dotar de servicios públicos de calidad al ciudadano. Estamos en pleno siglo XXII. ¿Cómo es eso que no hay agua en algunos estados de Venezuela, en algunas regiones? Gente todavía cargando pimpinas, no hay gas o se va la luz. Los apagones siguen siendo parte de Venezuela. Esa operación Mano de Hierro va a trascender a otras esferas de la vida pública. No solamente se va a quedar en el petróleo, va a ir esa mano de hierro a ponerle soluciones al tema de los apagones en Venezuela. Esa mano de hierro va a solucionar los problemas también de la crisis de los servicios públicos, como es el tema del agua. ¿Qué ha pasado con Hidrocapital? Esas son cosas que el gobierno tiene que meterle la lupa, sobre todo por lo siguiente. Si el presidente Nicolás Maduro busca la reelección en el año 2024, cónchale, los niveles de popularidad y credibilidad tienen que subir, o están por debajo también. Y la gente, el sector oficialista, el chavismo, hay un sector que sigue creyendo en la figura del presidente Nicolás Maduro, pero esa popularidad puede venirse abajo si ve que los servicios públicos, la crisis de los servicios públicos continúa en pleno siglo XXI, donde vemos que... Bueno, hay un cambio en el discurso hacia precisamente el tema de los servicios públicos este 2022. Sí, hay un cambio. Yo considero que el gobierno ha sido bastante asertivo en el manejo de la economía últimamente en cuanto a esta liberalización que se ha dado. Por supuesto, una liberalización, diríamos, un poco ficticia por un lado. A veces se habla, es que el lenguaje chavista es muy contradictorio. Y esto hay que entenderlo así. Por un lado hablan de dolarización, pero por otro lado hablan de rescatar el bolívar. Entonces, bueno, ya uno se acostumbra a analizar esto, pero nos damos cuenta que el dólar
y el sector privado es lo que le ha dado movilidad y dinamismo a la economía venezolana. Okay, sin el dólar, hoy en día la economía no estaría, diríamos, no se comportaría como está hoy en día. Entonces, yo creo que sí es importante tener eso en cuenta. Y por otro lado, repito, la única forma de aumentar la popularidad en este momento en Venezuela es presentando soluciones tangibles para la gente. No grandes discursos, no épicas discursivas de estos grandes liderazgos caudillistas. Eso ya se acabó. La gente hoy en día lo que quiere son respuestas cortas a sus problemas cotidianos. Agua, luz, internet, alimentación, educación y otros problemas también que padece la ciudadanía. Y lo más importante también, por supuesto, reinstitucionalizar el país, tratar de regresar a Venezuela las libertades políticas y económicas, porque sin garantías económicas no va a haber inversión internacional, inversión extranjera. Nadie va a venir a invertir en Venezuela si no se le garantiza el dinero, si no hay leyes que de alguna manera blinden o les den seguridad jurídica a estas inversiones. Entonces yo creo que ese mensaje tiene que ir para el gobierno, que son los responsables del manejo de la economía del país, y por el lado de la oposición, si la oposición tiene una estrategia de conducir a cambios políticos por la vía electoral, tienen que trabajar desde hoy a una campaña presidencial, ya sea a través de una escogencia de primarias, candidatos a primarias, encuestas o consultas. Que fue una propuesta para quienes plantearon el proceso de referendo revocatorio. Pero ¿cuál oposición? Porque en Venezuela hoy se habla de oposición o se habla de oposiciones, y si es posible, entendiendo que el Gran Polo Patriótico es un bloque de partidos con un mismo objetivo, y en el sector, en el otro lado de la calle, está la oposición que agrupa el G4, la oposición que cabeza la Alianza Democrática, y pareciera no ser posible que ambos bloques enfrenten a un solo bloque. Eso también es parte de la situación. Sí, eso es un comportamiento normal, Carlos, en este tipo de sistemas, en este tipo de regímenes y gobiernos. Vemos que existe un gobierno prácticamente con unas características de partido único, y vemos que existe una oposición fragmentada, dividida, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el gobierno va, a medida que se mantiene en el poder, va a seguir incentivando estas divisiones, o construyendo partidos de falsa oposición, como se llaman comúnmente, que de alguna manera jueguen para sus intereses y se hagan pasar por opositores, pero también hay partidos opositores genuinamente. Entonces, yo lo que creo es que en el caso de la oposición, es muy difícil poner de acuerdo a tantas cabecillas, a tantos líderes, cuando hay visiones muy antagónicas o visiones muy radicales. Por ejemplo, hay algunos partidos que siguen promoviendo la tesis del quiebre por la vía de la fuerza, sin contemplar que los aliados internacionales se alejaron de eso. Ya tú ves que Estados Unidos ya no habla de Venezuela prácticamente, ya no habla de la salida de la fuerza, no habla ni siquiera del tema político-militar, no dice nada de eso. Vemos que otros países, en el caso de la Unión Europea, plantean el diálogo y la negociación como forma de dirimir los conflictos, algo que es normal en política, son las herramientas de la política, la negociación y el diálogo. Y vemos que hay otros partidos que son más proelectorales. Entonces es complicado que la oposición se establezca o se construya un solo bloque como el chavismo, ¿ok? A menos que sea para procesos electorales, que le ha ido muy bien a la oposición en procesos electorales ir más unida. Sin embargo, yo considero que a estas alturas, Carlos, parte de lo que mueve la división dentro de la oposición es ese resentimiento mutuo entre muchos dirigentes también. Y eso les ha generado mucho daño a la oposición. Dirigentes que no se quieren sentar, lucha de egos, lucha de poderes, y ese egoísmo específicamente es lo que destruye la unidad. A veces es muy lamentable escuchar que un liderazgo político no se quiere sentar con el otro porque precisamente no lo apoyaron en un proceso electoral anteriormente. Vemos que aquí no está privando el interés común, el interés de Venezuela. Son rencillas políticas que no permiten que la oposición se constituya. ¿Y le interesan al ciudadano? ¿Le llegan al ciudadano estas rencillas políticas? Ahí es donde vamos, muy buena pregunta. El venezolano no está pendiente de estos dilemas ni de estos conflictos políticos. Tú le preguntas al venezolano que el año pasado tú sabes del conflicto entre Carlos Ocares de Bioscate, y ni se acuerda. ¿Qué pasó allí? La gente no está pendiente, no está siguiéndole el ritmo a la política, mucho menos al debate político en las redes sociales de Twitter, porque Twitter no es ni siquiera el 10% de la población en Venezuela. Es solamente de una burbuja. Es una caja de resonancia que puede hacer bastante ruido en política, pero no es la verdad de toda Venezuela. Y es el reflejo de lo que ocurre en el país. Es un reflejo de lo que ocurre en Venezuela. Si tú sales ahorita para San Fernando de Apures, o sales a Santa Elena de Guairén, o sales por lo menos a Tario, a Estado Táchira, o vas a Nueva Esparta, o vas a cualquier parte de Venezuela, la gente está inmiscuida en su propia dinámica.
Por supuesto, además hay otras variables también, está la desinformación, está la mala información, los canales de información a nivel nacional no son los de antes, hay censura y otras cosas que hacen que el venezolano esté menos informado, pero la cotidianidad va acabando con ese nivel de comprensión de la gente de atender los problemas políticos en Venezuela. La gente está cada vez menos comprendiendo lo que pasa en política. Y eso no es un proceso que se da automáticamente de la noche a la mañana. Esto viene hace muchísimo tiempo trabajándose porque la gente no está entendiendo lo que pasa en Venezuela. Producto del desgaste, producto del cansancio, los desaciertos y la curva esta de ilusión y desilusión que lleva a la oposición a la gente. Eso ocurre en Venezuela, pero fuera de nuestras fronteras están entendiendo lo que pasa. Vamos a conversarlo al regreso de la pausa, porque distinto a lo que pudiéramos ver en la calle, lo que pudiéramos ver con las firmas de opinión que tienen niveles de rechazo considerables, los líderes políticos de nuestro país, los países de la región parecieran seguir manteniendo su respaldo a estas figuras políticas. Esto quiere decir que en el extranjero siguen teniendo una lectura equivocada de lo que ocurre en nuestro país, o por el contrario responde a otra realidad. Pablo Quintero está con nosotros, él es politólogo. Vamos a una pausa y al regreso seguimos con más.